Hola amigos. Hoy vamos a hablar de la descolonización de Argelia. Desde el siglo XVI, Argelia había sido una provincia del Imperio Otomano, que hacia fines de 1831 atravesaba una profunda crisis política y económica, debido principalmente a la piratería en el mar Mediterráneo por parte de los argelinos, más un conflicto diplomático. Francia invadió y se anexó a Argelia. Tras la anexión, el país experimentó un gran desarrollo debido a que el nuevo gobierno vino acompañado de toda la civilización europea, el desarrollo científico y económico del siglo XIX. También se produjo un proceso de adaptación a la civilización europea, pero respetando el hecho religioso. De esta forma, en la primera parte de la colonización francesa, los musulmanes y judíos fueron considerados como nacionales franceses, pero no ciudadanos. Recién en 1865, Napoleón III permitió a los argelinos solicitar la total ciudadanía francesa. Luego de esto, tras la Segunda Guerra Mundial, en la sociedad argelina empezó a crecer un sentimiento anticolonicista. El proceso de descolonización o independencia de Argelia tuvo lugar entre los años 1954 y 1962, y fue un periodo de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia contra la colonia francesa establecida en el país desde 1830. Muchos militares argelinos que habían colaborado en la liberación de Francia se vieron frustrados por el trato que la metrópolis daba a los ciudadanos nativos. Tras la guerra de Indochina, fueron bastantes los soldados argelinos del ejército francés que empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia para Argelia. La guerra de liberación se llevó a cabo en forma de lucha de guerrillas y enfrentamientos contra el ejército francés y las unidades accionistas de origen local llamadas jarquis. En la actualidad, este término se utiliza en Argelia como sinónimo de traición. Dentro de este movimiento descolonizador se dio la masacre de Sétif, provocada el 8 de mayo de 1945, debido a un evento que se dio en Europa, el cual influyó en Argelia, la capitulación de la Alemania nazi. Ese día, mientras Francia festeja la derrota del fascismo alemán, miles de argelinos se manifiestan en la ciudad de Sétif para reclamar su independencia del dominio francés. Las tropas colonialistas prepararon una ofensiva terrestre que cegó la vida de más de 40.000 argelinos. Declaración de la guerra. En julio de 1954 se fundó en Argel el Comité Revolucionario de Unión y Acción, integrado por la alta dirigencia nacionalista y los jefes de la revolución, con el fin de unir todos los grupos y tendencias independentistas para lanzarse a la lucha armada contra Francia. Así, el Frente de Liberación Nacional declaró la guerra contra Francia el 1 de noviembre de 1954. Para agosto de 1955, el conflicto se profundizó en la región de Constantina con una dura represión de parte del ejército francés, quienes emplearon ataques terroristas a través de la llamada Organización del Ejército Secreto. En 1956, Francia ya había desplegado un ejército de 500.000 de soldados. Las consecuencias que trajo esto fue que el ejército francés respondió por su parte tratando de obtener el máximo de información y utilizando la tortura para localizar a los responsables de los atentados. La guerra terminó con el reconocimiento por parte de Francia de la independencia de Argelia, el 5 de julio de 1962. Significó la expulsión de los colonos europeos de origen francés. Un 15% de la población argelina fue masacrada o torturada por los franceses. Sobre el número de muertos se habla de una cifra de 33.000 franceses y un número superior de argelinos se habla en torno al millón de muertos. Llegando a la finalización de la guerra se da la creación de los Acuerdos de Evian, firmados el 18 de marzo de 1962 en Evian. Son el resultado de negociaciones entre los representantes de Francia
y del Gobierno Provisional de la República de Argelia, formados por el Frente de Liberación Nacional. Estos se traducen en un inmediato alto al fuego, aplicado en la totalidad del territorio argelino, y la liberación de los prisioneros. Estos acuerdos acaban con 8 años de una guerra que aún no tenía nombre, y para la que Francia y Argelia perdieron millones de personas. Otros hechos importantes que se pueden destacar dentro de la finalización de este conflicto bélico son, por ejemplo, que de Gaulle, ministro de Francia, proclamó la independencia de Argelia el mismo mes, y así ésta ingresó a la ONU el 8 de octubre de 1962. También el líder del FLN, Frente de Liberación Nacional, Ahmed Ben Bella, derrotó la oposición e hizo votar y firmar los acuerdos. Llegamos a la conclusión de que la Guerra de Independencia de Argelia fue uno de los enfrentamientos de descolonización más sangrientos de la historia. La guerra fue brutal y larga, y el impulso del cambio del país. Esta marcó la historia de África para siempre, y el presente de Argelia se debe a este conflicto. Como vimos, obtener la independencia no fue para nada sencillo. El pueblo sufrió muertes, tortura y dolor, pero al final se obtuvo lo deseado.